Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos cerrando ya nuestro curso de cálculo diferencial y pues vamos a cerrar esencialmente esta presentación trata de cerrar nuestro capítulo de lo que tiene que ver con los límites en el infinito o límites al infinito. El nombre puede variar en la bibliografía, pero esencialmente se refiere a lo mismo, y la noción de derivada. Hasta ahí llegaría nuestro curso, hasta ahí por supuesto llegaría lo que tiene que ver con la evaluación. Cuando hablamos de límites en el infinito o límites al infinito, hacemos referencia a que la variable independiente, en este caso la x, tiene una tendencia a un número infinitamente grande positivo o infinitamente grande negativo. Obviamente aquí nos están presentando el ejemplo de lo que hace referencia a un límite al infinito. En el primer caso, en este ejercicio esencialmente nos dicen que calculemos en primera instancia el límite cuando x tiende a infinito positivo y en segunda instancia cuando x tiende a menos infinito de la función f de x que nos están presentando ahí abajo, un medio de x a la 5. Pero dense cuenta esencialmente que la tendencia es a un número muy grande positivo o un número muy grande, si se quiere, negativo, o infinitamente grande positivo o infinitamente pequeño negativo, si se quiere ver así. En este caso, pues obviamente tenemos la solución desde el punto de vista tabular. Tenemos una tabla de datos en la que, permítame aquí sacar el puntero láser, en la que ustedes pueden darse cuenta de que en estos dos valores hicimos tender la x a valores muy grandes negativos, y en estos tres últimos valores o los tres más bajos de la tabla hicimos tender la x a valores muy grandes positivos. En el caso de la tendencia hacia valores grandes negativos, nos damos cuenta de que la función se extiende también a valores muy grandes, también negativos, menos 5 por 10 a la 14 y menos 5 por 10 a la 9. Obviamente son valores muy grandes pero negativos. Y en el caso de la tendencia de la x a valores muy grandes positivos, nos damos cuenta de que la función también tiene una tendencia hacia valores muy grandes también positivos. Esencialmente eso es lo que vemos acá con la gráfica de la función. En la medida en que la x se va extendiendo infinitamente hacia la derecha para ir adquiriendo valores cada vez más grandes pero positivos, la función pues obviamente se va a ir extendiendo hacia arriba, adquiriendo valores cada vez más grandes también positivos. Y lo mismo sucede aquí cuando hacemos tender la x a valores cada vez más negativos hacia el infinito. La función pues obviamente se va a ir extendiendo hacia abajo, adquiriendo valores muy grandes pero negativos. En este caso, ¿cuál sería la solución? Vamos a escribirla ahí porque el ejercicio nos pide hallar el límite en ambos casos. Entonces vamos a tratar de escribirlo por aquí si esta plumilla no nos falla. Por acá podría ser. En primera instancia el límite cuando x tiende a infinito, pongámoslo así, o corrijámoslo ahí para que nos quede bien escrito el símbolo. El límite cuando x tiende a infinito de f de x, entonces ya nos dimos cuenta de que cuando tiende a infinito positivo la función también tiende a infinito positivo, y el límite cuando x tiende a menos infinito también sería entonces en este caso menos infinito. Obviamente no es que siempre sea así, pues vamos a ver ejercicios más adelante en los que no sucede particularmente esto. Lo que sí quiero llamar la atención en este punto, en este momento particularmente, es en que cuando hablamos de infinito y de menos infinito no tiene absolutamente nada que ver con hablar de límites por la izquierda o por la derecha, muy a pesar de que aparezca el signo menos ahí en el infinito. Esas son cosas totalmente diferentes. La tendencia pues al infinito positivo es hacer la x extenderse hacia la derecha infinitamente, y en el caso del menos infinito es hacia la izquierda. Es decir, es una diferencia diametral, para que obviamente no vayamos en ningún caso a confundir esto con lo que tiene que ver con los límites laterales. Bien, aquí tenemos un segundo ejemplo, porque en el que también nos piden verificar la tendencia hacia infinito y hacia menos infinito. Sacamos acá el puntero láser para señalar aquí en los tres primeros valores de x vemos valores negativos cada vez más grandes pero negativos.
por 10 a la 9, por 10 a la 18, por 10 a la 21. Y en los últimos tres valores vemos valores cada vez más grandes. Entonces tenemos 1 por 10 a la 21, 1 por 10 a la 18, 1 por 10 a la 9, cada vez más grandes. Este sería particularmente el más grande, pero obviamente positivos. Porque aquí en estos tres últimos estamos representando la tendencia hacia infinito, y en esos tres primeros estamos representando la tendencia hacia menos infinito. La particularidad aquí en ambos casos es que nos damos cuenta que independientemente de que tienda a menos infinito o de que tienda a infinito, la función siempre tiende a un valor negativo muy pequeño. Es decir, la función cada vez se va acercando más, se podría decir, cada vez se va haciendo más pequeña, cada vez se va acercando más al cero. Fíjense, por el lado de la x sería el valor negativo más grande, porque está por 10 a la 21, y con él obtenemos un valor en la función del negativo más pequeño, el más cercano a cero, negativo, pero obviamente muy cercano a cero. Y en el caso del valor de x más grande positivo, que sería porque está por 10 a la 21, fíjense que también obtenemos un número muy pequeño, pero negativo. ¿Cómo vemos eso dentro de la gráfica? Bueno, yo puedo extender infinitamente hacia la derecha la x y la curva de la gráfica nunca va a sobrepasar el 0, siempre va a ser negativa. Pero cada vez se va a ir acercando más al cero, cada vez va a estar más pegada al eje X. Y sucede exactamente lo mismo en el caso de que yo extienda la X infinitamente hacia la izquierda o hacia un valor negativo muy grande. La curva de la función también se va haciendo cada vez más pequeña y se va a ir acercando cada vez más al eje X, es decir, aquí en este caso pues obviamente la tendencia de la función, independientemente de que extienda la x infinitamente a la derecha o hacia la izquierda, la tendencia es acercarse cada vez más al cero. O sea que en últimas, yo aquí podría escribir sin ningún problema que el límite cuando x tiende a infinito, fíjense que es positivo de f de x, de esta f de x, es 0, y que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, pues casualmente en este caso también es 0, porque la aproximación en ambos casos es una tendencia a 0. Insisto, pues que no se confunda esto con límites laterales, porque obviamente no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, los límites laterales son unas aproximaciones a unos números finitos. En este caso hacemos una tendencia, una extensión para verificar qué sucede con la función cuando la variable independiente se hace muy grande, ya sea desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo. Pero repito, no tiene nada que ver con los límites laterales. En este caso casi que cada límite se calcula por aparte y la existencia no está implicada en el hecho de que uno sea igual al otro, ¿de acuerdo? Y existe una técnica que es particular únicamente para las funciones racionales de este tipo, donde hay un polinomio sobre otro polinomio, que nos permite resolver mucho más fácilmente límites al infinito de este tipo de funciones. La técnica esencialmente dice lo siguiente, pues obviamente, claro, toda esta teoría ustedes la encuentran en la guía, y pues aquí solo estamos haciendo un refuerzo de la explicación que está ahí, de pronto un poco más extendida, ¿no? Esencialmente la técnica dice, bueno, busque la única manera de que usted pueda resolver un ejercicio de un límite con tendencia al infinito, un límite al infinito de una función racional, está dado en el caso de que el grado del denominador sea mayor que el del numerador. En otras circunstancias, pues el límite va a ser precisamente infinito y pues obviamente no habría ninguna técnica que permita resolverlo, y eso pues obviamente, repito, está completamente consignado en la guía. Pero cuando se da el caso de una función racional donde el denominador tenga un grado superior al numerador, podemos aplicar esta técnica, que es la que vamos a aplicar aquí. De resto, pues obviamente todo se limita a lo que dice la teoría, que está consignada, repito, en la guía. Y la técnica en este caso, fíjense que efectivamente el denominador tiene un grado más alto que el numerador, porque el denominador es de grado 4 y el numerador de grado 3,
nos dice que ubiquemos precisamente el mayor, el grado o la potencia más alta del denominador, que en este caso sería 4, y pasemos a dividir todos los términos, tanto de numerador como de denominador, por esa potencia de x, por la más alta del denominador, en este caso x a la 4. Y una vez hagamos todas las divisiones, pues sencillamente esto podemos aplicar simplificación, y en últimas, si ya definitivamente nos encontramos con una tendencia a infinito en un denominador cuando el numerador es un número real, pues podríamos hacer una tendencia hacia el cero, como sucedió en el ejemplo que acabamos de ver. Bien, bueno, pasando la acción ya sin tanta, pues sin extendernos tanto en lo que tiene que ver con la teoría, vamos a tomar el x a la 4 y cada uno de los términos del numerador y el denominador lo vamos a dividir por x a la 4 y vamos a verificar entonces cuál es el resultado después de hacer la simplificación matemática y la aproximación o la tendencia a cero. Bien, entonces esencialmente hacemos lo siguiente. Vamos a sacar por acá la pluma y hacemos lo siguiente. Vamos a ver por acá el límite cuando x tiende a infinito de 4x al cubo dividido en x a la 4. Tomé el primer término y lo dividí, entonces en este caso por la mayor potencia de x del denominador, menos 3x al cuadrado sobre x a la 4 más 2. Bueno, aquí esta parte es donde nos falla la pluma, vamos a ver si lo alcanzamos a escribir ahí. 2 sobre x a la 4. Bien, bueno, ahí nos alcanzó a escribir, dividido todo en 5x a la 4 sobre x a la 4 más 4. Bueno, aquí si esta parte no nos quiere escribir, 4x al cubo sobre x a la 4. Bueno, aquí es x a la 4, ¿no? Y menos 3 sobre x a la 4. Bueno, esencialmente hicimos lo que nos dice la teoría. Tome cada término y divídalo por la máxima potencia del denominador, que en este caso es x a la 4. En este caso, pues obviamente nosotros podemos simplificar pues obviamente todas las potencias de x que sean susceptibles de ser simplificadas, y aquellas que no, pues obviamente de acuerdo a lo que vimos en el ejercicio anterior, podemos darle una tendencia a la cero para que obviamente nos quede ya más simplificado todo el ejercicio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer la cancelación con el color rojo. Entonces en este caso pues podemos quitar toda la potencia de aquí a la 3 y aquí nos va a quedar solamente una x. Aquí vamos a quitar la potencia de 2 y aquí abajo nos va a quedar un 2. Y en este caso de una vez podemos hacer, digámoslo así, la tendencia al infinito de la x, y en este caso podemos asumir de una vez, bueno, ahí no nos está escribiendo, que todo esto que tengo acá, bueno, ahí todo ese término se nos va a aproximar a 0. Bueno, vamos a borrar ahí para que nos quede un poco más claro y que obviamente quede claro que la tendencia es hacia el 0. Listo. Todo esto va a tender a 0. En este caso, este término de abajo también va a tener una tendencia al 0. Aquí podemos entonces simplificar. Nos quedaría entonces 4x sobre x a la 1 o x. Y aquí podemos simplificar y nos quedaría de esta manera. Entonces, en este caso, nosotros nos damos cuenta de que todo nos quedó reducido a lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí nuevamente. El límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x menos 3 sobre x al cuadrado. El otro ya dijimos que podríamos asumirlo como una tendencia al 0. Aquí en este caso pues tenemos 5 más 4 sobre x. Y en este caso podemos asumir también que hay una tendencia hacia el 0. Ahora bien, aquí podemos obviamente aplicar nuevamente los resultados del ejercicio anterior,
que quieren decir que cuando yo tengo, definitivamente yo tengo en el denominador un valor de x que está tendiendo hacia el infinito, independientemente de que esté a 1 al cuadrado, bueno, etcétera, y en el numerador únicamente tengo un número real, necesariamente la función se va a ir acercando cada vez más a cero. ¿Esto por qué sucede? Porque esencialmente lo que yo tengo en todos estos casos, en este caso de acá y en todos los demás, fíjense que es la división de un número real, aquí por ejemplo en este primer caso el 4, dividido en un número muy grande. Si ustedes hacen la división del 4 por un número muy grande, necesariamente la tendencia de todo él va a acercarse cada vez más a cero. Y de acuerdo también a los resultados del ejercicio anterior, ustedes se pudieron dar cuenta de que independientemente de que la tendencia sea hacia el infinito o hacia el menos infinito, la gráfica o la función necesariamente se va a ir acercando cada vez más a cero. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, podemos de una vez decir que en vista de que la x tiende a infinito, se hace muy grande, esto también se acerca a cero, esto también se acerca a cero, y esto también se acerca a cero, y en últimas ya por sustitución directa lo único que tendríamos que sería acá 0 más 0 dividido en 5 más 0, que serían últimas 0 sobre 5, y eso es igual a 0. Entonces el resultado de este límite, aplicando la técnica de simplificación que tenemos para las funciones racionales, nos dio como resultado 0, que obviamente es algo que no podíamos haber previsto si nosotros nos hubiéramos ido por la sustitución directa desde el principio y hubiéramos empezado a reemplazar directamente en cada valor de x acá, en cada valor de x el infinito, pues obviamente infinito, 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 todo nos hubiera dado un límite infinito. Y fíjense que en últimas no es así, nos dio un valor de 0, nos dio un valor finito real, más allá de que la x tienda a infinito. ¿Por qué pudimos hacer esto? Por la técnica de simplificación, que consiste en dividir por la mayor potencia del denominador. Bien, chicos y chicas, aquí tenemos este ejercicio, este segundo ejercicio. En la guía este ejercicio particularmente está resuelto por una técnica de racionalización que es multiplicar por el conjugado. No obstante, y en una forma de tratar de dar alternativas, vamos a tratar de resolver este ejercicio por la misma técnica que aplicamos en el ejercicio anterior, que es una técnica totalmente válida, y siempre y cuando la apliquemos bien, posiblemente sea más sencilla que empezar a multiplicar por los conjugados de estos términos que tengan raíces utilizando técnicas de racionalización. La técnica esencialmente nos dice: divida cada término por la mayor potencia de la x. En este caso lo importante es identificar correctamente cuál es la mayor potencia de la x. ¿Cuál sería en este caso? La respuesta es x a la 1, o la mayor potencia de la x es 1. Y ustedes dirán, bueno, pero es que ahí yo veo una x a la 2. Sí, pero esa x a la 2 está dentro de una raíz. Y pues, en vista de que la potenciación y la radicación son operaciones contrarias y están en este caso en la misma cantidad, a la 2 la potencia y la raíz cuadrada, se anularían y dejarían la x nuevamente a la 1, o sea que necesariamente la máxima potencia de x es 1 y por ella es que vamos a dividir. Vamos a tratar, para que no nos suceda lo que nos sucedió en el ejercicio anterior, de hacerlo aquí todo como aquí a la derechita, que es donde menos problema presenta. Entonces vamos a ver cómo nos va. El límite cuando x tiende a infinito de 2x, y lo vamos a dividir entre x, dividiéndolo por la máxima potencia de x, menos, y aquí es donde viene la parte importante y coherente de la matemática, coherente para que sea correcta. Entonces fíjense en lo siguiente, fíjense la raíz un poco más grande, y lo hago por la siguiente razón. Se supone que cada término yo tengo que dividirlo por x, pero para que la x mantenga su potencia o mantenga su grado, esa x por la que voy a dividir, al yo introducirla dentro de la raíz, tengo que introducirla con un grado superior. ¿Por qué? Porque la raíz está afectándola. Y entonces en este caso yo no puedo dejarla, digámoslo así, lineal o a la 1, porque obviamente sería incorrecto en vista de que la raíz le está causando alguna afectación. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hago? 4x al cuadrado sobre x al cuadrado. Fíjense que la x
está al cuadrado, la x por la que yo lo estoy dividiendo, pero está dentro de una raíz, lo que en última resultaría que esa x que está dividiendo a 4x al cuadrado también esté a la 1 y yo esté cumpliendo la regla de la división por la máxima potencia de x, que en este caso dijimos que era el 1. Y lo mismo tengo que hacer obviamente con el 1, porque el 1 también está dentro de la raíz, entonces también lo divido por x al cuadrado. En ambos casos se hace por x al cuadrado. Porque repito, la x tengo que meterla dentro de la raíz con una mayor potencia para que no se vea afectada por la raíz. Vamos a simplificar aquí lo que se pueda simplificar, y en este caso pues obviamente vamos de una vez a hacer la tendencia de la x hacia el infinito. Fíjense que también acá yo puedo, si se quiere, aplicar las propiedades de los límites y decir lo siguiente: el límite cuando x tiende a infinito de 2, porque ahí nos quedó el 2 solamente, menos la raíz cuadrada de 4 más 1 sobre x al cuadrado. El 2 no se va a ver afectado en absoluto por el límite, va a seguir siendo 2, pero yo puedo aquí aplicar lo que ya sé yo del límite de acuerdo a los ejercicios que hicimos anteriormente y darme cuenta de que esta partecita que está aquí al final, en últimas, cuando la x tiende al infinito, estaríamos dividiendo el 1 por un número infinitamente grande, lo que me va a producir el resultado de que eso tenga una tendencia a 0. Y en últimas solamente me va a quedar la raíz cuadrada de 4 y tendríamos entonces 2 menos la raíz cuadrada de 4, lo que es igual a 2 menos 2, y eso es igual a 0. Fíjense que en este caso pues obviamente el resultado, bueno, en primera instancia obviamente coincide con lo que nos dio en la guía por otra técnica, por la técnica de la racionalización de la multiplicación por la conjugada, pero posiblemente esta técnica sea un poco más sencilla. Eso pues obviamente cada quien lo decide y lo determina, y en últimas pues lo importante es que se haga coherentemente desde el punto de vista matemático y que obviamente nos conduzca exactamente al mismo resultado. Con ese ejercicio anterior cerramos lo que tiene que ver con la teoría y la operación de los límites de una función. Nos metemos ya pues obviamente, chicos y chicas, por cuestiones de tiempo, con lo que tiene que ver únicamente con la noción de derivada. En la guía ustedes encuentran en primera instancia la introducción a partir de un ejercicio de velocidad. Vamos a sacar por aquí el puntero láser y vamos a indicar lo siguiente. Fíjense que yo aquí tengo una curva que está relacionando la posición con el tiempo. ¿Qué es el cambio de la posición con respecto al tiempo, sino otra cosa más que la velocidad? ¿De acuerdo? Entonces, en la medida en que la posición cambia con respecto al tiempo, pues yo tengo esencialmente una velocidad. Ahora, el ejercicio introductorio o la parte de contextualización nos hacía la pregunta, bueno, ¿en qué partes de la posición que llegue a tener esa partícula, ese cuerpo que se está moviendo, en qué parte la velocidad es positiva? Siempre y cuando obviamente nosotros hablemos de una velocidad positiva relacionada con algún punto de referencia, por supuesto. ¿En qué puntos es 0? ¿En qué punto la velocidad se hace negativa? Vamos a tratar de hacer el paralelo de este ejercicio con el movimiento parabólico que se muestra ahí a la derecha. Démonos cuenta de que tenemos una representación gráfica similar, la curva es similar y todo. Y vamos entonces a seguir esa partícula de color azul, tal cual está sucediendo ahí. Démonos cuenta de que por intuición, por sentido común, yo podría decir que en esta primera parte la velocidad es positiva, que exactamente ahí en el punto de la velocidad se hace 0 porque prácticamente se detiene en el aire, y luego del punto D empieza a decaer, podríamos decir, con una velocidad negativa, siempre y cuando pues obviamente nosotros tengamos una referencia de que hacia arriba es positivo y que hacia abajo es negativo. Ahora, el problema de la derivada nació esencialmente de tratar de encontrar la velocidad de esa partícula en un punto o en un instante de tiempo, en un valor de tiempo infinitesimalmente pequeño o único.
ya no tanto en un intervalo, sino exactamente en un punto a qué velocidad se iba. Esa velocidad es positiva, esa velocidad es negativa o esa velocidad es cero. Y ciertos matemáticos, ustedes encuentran ahí los nombres en la guía, se dieron a la tarea de resolver este problema y plantearon la solución a partir de la recta tangente a la curva. Entonces aquí nosotros vemos que en el punto A tenemos una recta tangente que es esta que está aquí, en el punto B tenemos también una recta tangente que es esta que muestro aquí y en el punto C pues también tenemos otra recta tangente. Ustedes recordarán, yo les he insistido mucho en esto de que cuando nosotros tenemos la ecuación de una recta, podemos identificarlas a sabiendas de que la x está a la 1 y de que el signo del número o el signo del coeficiente que tenga la x o el número que acompañe la x me va a indicar en últimas si esa función es creciente o si esa función es decreciente. Si la función es creciente, entonces el valor de ese número que acompaña a la x sería positivo. Si la función es decreciente, el número que acompaña a la x es negativo. Y en ese caso, pues obviamente eso es lo que hacía referencia a las líneas rectas. Y en última lo que nosotros tenemos acá, pues son 3 líneas rectas. Bien. Ahora, ese número que acompaña a la x en la función lineal es lo que nosotros llamamos la pendiente de la recta, la que nos indica, bueno, es creciente o decreciente en primera instancia y en segunda instancia, qué tan rápido crece o qué tan rápido decrece la línea recta oblicua, por supuesto. Entonces, en ese caso, estos matemáticos lo que plantearon fue lo siguiente: bueno, si yo logro encontrar la pendiente de esta recta tangente a la curva de la velocidad, pues obviamente con esa pendiente de la recta tangente voy a poder determinar esa velocidad de crecimiento que en últimas no nos diría otra cosa más que la velocidad instantánea de la partícula en un punto del tiempo. Eso esencial, a eso se limita el concepto esencial de la derivada. La razón de cambio, en este cambio lo que cambia la posición con respecto al tiempo para convertirse en velocidad, la razón de cambio instantánea de una función en un intervalo infinitesimalmente pequeño de tiempo, o de la variable independiente. Entonces obviamente con que si yo hallo la pendiente de esta recta tangente puedo saber que en este punto entonces la velocidad es positiva. Si hallo la pendiente de esta recta puedo saber que la velocidad es negativa, pero además sé cuál es la velocidad tanto en el punto A como en el punto C gracias a la pendiente de la recta tangente, que en últimas no es otra cosa que la derivada de la función. Y fíjense lo que sucede acá en el punto B. Si yo tratara de hallar la pendiente de esta recta horizontal, piensen un momento, traten de recordarlo, ¿cuál es la pendiente de una recta horizontal? O en otras palabras, ¿cómo es la ecuación de una función constante? Porque esto es una función constante, en definitiva. Fíjense que la función constante no tiene x. Se podría decir que el número que acompaña a la x es el 0. O que la pendiente de esa recta horizontal es 0. Y como la pendiente de la recta tangente, en este caso es la velocidad, fíjense que coincide nominalmente con lo que indicamos ahí con respecto a esta partícula lanzada parabólicamente, y es que aquí en el punto D la velocidad tiene que ser 0 porque obviamente es el punto donde se invierte la dirección y necesariamente pierde por completo la velocidad. Esencialmente a eso se limita lo que tiene que ver el concepto de derivada desde un punto de vista gráfico, la razón de cambio instantánea que podría determinarse a partir de la pendiente de la recta tangente a la curva de la función. Bueno, bien. Entonces, chicos, nosotros vamos a cerrar desde el punto de vista matemático u operacional con lo que tiene que ver con la tasa de variación media. La tasa de variación media está dada esencialmente por la división entre un cambio en la variable dependiente dividida en un cambio en la variable independiente, pues obviamente tomando los puntos correspondientes dentro de la curva para cada valor de x de la función. Es decir,
Pues yo, fíjense que aquí en el numerador, pues tomé el valor de b y el valor de a, y en el numerador, perdón, tomé lo que vale la función en b, de acuerdo a este valor de b, y lo que vale la función en a, de acuerdo a este valor de a. Entonces, esencialmente, fíjense que yo estoy tomando, pues obviamente, un cambio en la variable, una razón de cambio. Razón porque obviamente estoy dividiendo una cosa sobre otra, eso quiere decir una razón. Y obviamente hablo de una razón de cambio porque estoy verificando un cambio en la variable dependiente dividiéndolo en un cambio en la variable independiente. Ahora, esa tasa de variación se llama tasa de variación media porque en últimas yo voy a tratar de calcular algo así como un promedio de lo que sucede entre dos puntos precisamente de las variables dependiente e independiente. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista gráfico, dense cuenta de que lo que está escrito aquí arriba en lo que tiene que ver con la tasa de variación media está representado gráficamente aquí abajo. Yo tengo una curva que es la que está en color violeta, tengo una variación en la variable dependiente y tengo una variación por supuesto en la variable independiente, y en última lo que yo estoy haciendo es calcular la tasa de variación entre esos dos puntos, tanto de la variable independiente como de la variable dependiente. Pero repito, fíjense en la curva de color violeta y dense cuenta lo que sucede con lo que tiene que ver con la línea recta oblicua de color verde que está pasando precisamente por los dos puntos en los que yo tomé referencia, tanto en Y como en X. ¿Qué relación existe entre la línea recta verde y la curva de la función, que es la que está de color violeta? Es una relación secante, es decir, podemos decir que la línea recta de color verde es una recta secante a la curva o a la gráfica de la función. Secante porque la está cortando particularmente en este caso en dos puntos. Es una recta secante a la curva. Y cuando yo hallo, fíjense, y ustedes recordarán esto posiblemente ojalá lo recuerden, de grado noveno, un poco de grado décimo. Cuando yo hallo esa tasa de variación media, por favor relaciónenlo, en última lo que estoy hallando es, de nuevo refiriéndolo al punto, a lo que tiene que ver con la parte gráfica, lo que estoy hallando yo es la pendiente de la recta secante. Fíjense que yo cuando hallo ese delta y sobre delta x, no estoy hallando otra cosa más que la pendiente de esa recta de color verde, estoy hallando la pendiente de la recta secante. Y esto se hace por una razón pues primordial, y es que en la medida en que yo logre ir reduciendo cada vez más el intervalo de variación media, es decir, en la medida en que yo logre hacer que esta diferencia sea cada vez más pequeña hasta hacerla infinitesimalmente pequeña y que B esté muy cerquita a A, en última lo que yo voy a lograr es encontrar una variación media en un punto. Podría hablarse de que en un instante de tiempo infinitesimalmente pequeño, y esa línea verde recta, que en este momento es una recta secante, se me convertiría entonces en una recta tangente, porque en última, si ustedes logran imaginar que esa recta se vaya moviendo y el punto se vaya estrechando cada vez más, o ese triángulo de color rojo que se forma ahí se vaya haciendo cada vez más pequeño, en últimas ya la línea recta verde no tocaría en dos puntos a la curva de la gráfica, sino lo tocaría en un único punto y dejaría de ser secante para convertirse en tangente, y volvemos a lo mismo que sucedía en el ejercicio anterior. Ya no hablaríamos de la pendiente de una recta secante, sino de la pendiente de la recta tangente, y entonces estaríamos hallando nuevamente la derivada de la función. En últimas, pues la tasa de variación media, cuando yo reduzco mucho, digamos, esa distancia que hay entre los dos puntos a los que yo quiero hallarle la variación media, lograría entonces determinar la derivada de la función en un punto determinado. No vamos a llegar hasta allá, por supuesto, no alcanzamos a llegar hasta allá, infortunadamente, y con esto pues obviamente cerramos con ejercicios de este tipo.
En este caso, el único ejercicio, y con esto repito, terminamos, es este que nos plantean acá. Nos dice que tenemos dos tipos de analgésicos. Cada uno se comporta de una manera diferente. La manera en que se comporten está dada por las funciones f y g, y las gráficas están ahí abajo. Y nos dice esencialmente haya la tasa de variación media para verificar la efectividad. Esencialmente aquí nos dicen las primeras 2 horas. A ver cuál de los dos medicamentos sirve más. Este es el eterno dilema que ocurre cuando nosotros vamos a una farmacia y nos encontramos, por ejemplo, con un medicamento para la gripe y decimos, bueno, este actúa más rápido, pero de pronto sus efectos pasan más rápido. Este se demora más en tardar, pero sus efectos son más duraderos. Entonces uno cae en esa disyuntiva de, bueno, yo necesito sentirme bien ahora o necesito sentirme bien más tarde. Eso esencialmente es lo que sucede acá. A ver, yo a la gráfica le tracé estas dos líneas rectas. Esta, pues, que es una recta, como ustedes pueden ver, es tangente a la curva de color violeta, y esta roja, que es tangente en el punto 0 y en el punto 2 a la curva de la curva de color verde, que en últimas es la función f de t. Aquí tenemos en color violeta a la función g y en color verde la función f, y pues obviamente representamos las dos rectas tangentes para verificar que en últimas le estamos hallando la pendiente a ellas, y que en últimas eso es la tasa de variación media, la pendiente de una recta secante que pasa por 2 puntos de la curva. Y esto nos va a permitir verificar la efectividad entonces en las primeras 2 horas de acuerdo a quien tenga la tasa de variación media más alta. Entonces, bueno, esencialmente, de acuerdo, volvámonos aquí un momentico, de acuerdo a esta definición de tasa de variación media, lo que yo tengo que hacer es evaluar la función en un punto, aquí nos dice que entre 0 y 2 horas, la evaluaríamos entonces en 2 horas, la evaluaríamos en 0, para las dos funciones, y para ambas pues obviamente hallaríamos lo que tiene que ver con la tasa de variación media de acuerdo pues a la razón que exista entre los dos valores. O en otras palabras haríamos lo siguiente. Aquí tenemos las dos funciones, entonces lo que vamos a hacer es evaluar esta función en 0, evaluarla en 2, evaluarla en 0, evaluarla en 2 y hallar la razón de esos dos valores, que esencialmente es lo que nos dice la tasa de variación media. Perdón, me regreso porque me salí accidentalmente. Entonces acá saquemos la pluma, bien. O sea que esencialmente vamos a hacer lo siguiente. Primero hallamos el valor de esta función en 0, que es muy fácil de hallar, pues obviamente al reemplazar la t por 0 en ambos casos nos da 0. Aquí de paso de una vez podemos hallar entonces el valor de g en 0, y en este caso pues también tenemos que es 0. Eso pues obviamente coincide con las gráficas que teníamos para representar estas funciones. Ahora, hallamos lo que vale la función ahora en 2, porque nos piden obviamente la operación o la tasa de variación media entre 0 y 2. Entonces en este caso tenemos un tercio de 9 por 2 menos 2 al cubo. Bueno, ahí está el cubo. Y por este lado tendríamos g de 2, que sería igual a 2 más 3 por 2 al cuadrado menos 2 al cubo. Bien, en este caso entonces tenemos que f de 2 sería igual a un tercio de 18 menos 8. 2 al cubo es 8, entonces tendríamos 18, 9 por 2 18, menos 8, que sería 2 al cubo. Esto nos daría entonces, bueno, hagámoslo aquí, un tercio de 10 en este caso. Entonces tendríamos aproximadamente 3.33. 9 por 2 18 menos 8 daría 10, un tercio, 3.33. Listo. Y por este lado entonces tendríamos que g de 2 sería igual g de 2 sería igual a 2 más 3 por más 12 menos 8, o sea que g de 2 sería igual a 14 menos 8 igual a 6. Bien, vamos a borrar acá lo que no nos sirve, esto, y ahora sí hallemos la tasa de variación media en cada caso, delta y sobre delta x.
En el caso de la función f, entonces tendríamos delta y sobre delta x, tendríamos entonces 3.33 dividido en 2, o para que quede claro de dónde salió este 2, más bien pongámoslo así, 2 menos 0, porque recuerden que es el valor, perdón, nosotros calculamos el valor de la función en 2, el valor de la función es 0 y lo restamos, entonces para que quede completo aquí pongámoslo menos 0, para que nos quede completo, y abajo ponemos el primer punto en el que lo evaluamos, el segundo punto en que lo evaluamos, que en este caso fue 2, menos el primer punto que fue 0. Lo que quiere decir que aquí nos queda 3.33 dividido en 2, y eso es, entonces 3.33 dividido en 2 nos da 1.67 de tasa de variación media. Y por este lado, ya pues haciéndolo de forma un poco más resumida, delta y sobre delta x, para no, pues ya habiendo explicado en el anterior, ponemos de una vez entonces 6 sobre 2. En vista de que estamos evaluándolo entre los mismos intervalos, pues nos da 6 sobre 2, y en este caso nos da 3. Lo que quiere decir que el medicamento que tiene mayor tasa de variación media es en este caso entonces el medicamento dado por la función g. Pues obviamente nosotros aquí vemos que efectivamente, de acuerdo con la curva que tenemos ahí, la curva de color violeta, que efectivamente ese medicamento, aunque de pronto se tarde un poco más en hacer efecto, va a tener unos efectos más potentes, y de hecho va a tener unos efectos más duraderos. En últimas, pues podríamos decir que es un mejor medicamento, si se quiere ver así. Y entonces, chicos, como les dije, con eso terminamos nuestro curso de la matemática de grado 11. Este tipo de ejercicios, este último que estamos presentando aquí, sería el último tipo de ejercicios que llegaríamos a evaluar, más todos los demás, pues obviamente nos queda la verificación donde se evalúa todo. Y en este caso, pues obviamente de este tipo de ejercicios es de los que aparecería en la evaluación de verificación. Muchísimas gracias por su atención, chicos y chicas. Muchísimas gracias por su visita, y que tengan un muy feliz resto de día.